Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Parece que estamos al aire, estamos ya listos todos para empezar con la transmisión de hoy, la penúltima de esta novela. Pam, pam, pam. Hola, saludos, gente de Terra. Parece que estamos al aire. Twitch está confirmado, YouTube también. Vamos a empezar. Saludos, mi querida gente de Terra. Hoy es todos los días es una alegría estar presente con ustedes para una nueva instancia de rememoración. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la conclusión, al cumplimiento de una misión, la alegría va en ascenso, por supuesto, porque nosotros somos personas que, tal como nos enseñó la sexta novela y nos enseñaron los caballeros de Caliban, tenemos misiones, nos buscamos misiones que nos hagan desarrollarnos, que nos hagan crecer. Y bueno, nuestras misiones en esta ocasión, en estas instancias en particular de rememoración, son ir leyendo más y más novelas. Entonces ya estamos a punto de terminar con nuestra octava novela, motivo de regocijo, de alegría, de dicha, de gozo, de todo lo bueno. Muy bien, mi querida gente de Terra, los saludo apropiadamente con un águila para ustedes y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yacton Cruce. Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión de hoy y reciban de mi parte el más grande de los agradecimientos. Un agradecimiento que todos ustedes merecen por su presencia, por su compañía, por sus comentarios, por su buena onda, por, como siempre digo, por su mera existencia, la cual es importante, importantísima y permite que desarrollemos estas instancias de rememoración. Gracias, querida gente de Terra, por hacer todo esto posible. Entonces, veamos, saludemos apropiadamente aquí a mis hermanos y hermanas presentes en el chat. Veo que está ahí nuestro maestro rúnico, sacerdote lobo, hijo favorito de Lyman Rus, que vive bajo su cama. El piromaníaco Jaden, lobo que defiende a su loba. Bienvenido, amigo mío. Veo también a nuestro queridísimo Warsmith Cofarnos. Bienvenido, querido Warsmith. Siempre es un gusto verlo. Vemos también a Saulos DMR, quien nos cuenta que finalmente logró asistir a una transmisión en vivo. Entonces, amigo mío, reciba una doble bienvenida, un fuerte abrazo, pase, póngase cómodo para la instancia de hoy. Es un placer tenerlo presente. Saludos también a nuestro ancestro viviente, Manuel Flores. Bienvenido, amigo mío. Saludos a nuestro caballero imperial de la casa Taranis, abanderado de la logia y primero entre iguales, Alicred. Saludos a nuestro sargento, protector y constructor de los puños imperiales, Héctor. Oye, ¿se escucha bajito? A ver, espérenme un poquito. Oh, agradecido, mi querido Warsmith. Ahí está, corregido el volumen. Efectivamente, es que como estaba... No me acuerdo hasta qué capítulo de El descenso de los ángeles estaba probando la configuración con volumen más bajo. Después cambié a más alto. Entonces, cuando voy editando esos capítulos de volumen bajo, tengo que bajarle. Y ahora me estaba olvidando subirle. Así que le agradezco su comentario, mi querido Warsmith. Estamos ya con el particular corregido. A ver, y yo debería estar aquí mirando pues mi ecualizador. ¿Por qué no estaba mirando mi ecualizador? Por Pavo, pues por Pavarotti. Pero muy bien, corregido. Saludos entonces también a nuestro tecnohereje, buscador de la verdad y cazador de pecios espaciales, Carlos Nombre Gris. Perdón, saludos también a nuestro... no, estaba bien. Saludos a nuestro... anteriormente... sacerdote rúnico y actualmente portaestandarte de la tercera compañía de los Salamandras. Aquí mi querido amigo Piriel, bienvenido. Saludos a nuestra querida inquisidora Aurelia Johnson Pulper, bienvenida inquisidora. Saludos también a nuestro misterioso primarca Alfarius, Hydra Dominatus, y también le decimos Hydratus Dominatus, porque él nos recuerda la importancia de hidratarse. Saludos también a nuestro camarada de los Manos de Hierro, nuestro Morlock de los Manos de Hierro, Septile 32, bienvenido, amigo mío.
Y a ver. Oh, y Piriel dice que perdió sus libretas. No, eso es terrible, amigo mío, terrible. Pero, pucha, afortunadamente usted es un hombre de gran memoria, entonces ha debido quedar almacenada buena data ahí. Entonces, a ver, denme un segundito. Oh, ¿qué estoy haciendo? Muy bien, saludos también a nuestro guardián de la llama de los templarios negros, Yamada, bienvenido amigo mío. Y saludos también a nuestro magos biologis K4R0X1, bienvenido amigo mío. Bueno, sean bienvenidos nuevamente, queridos hermanos y hermanas, todos y cada uno de ustedes, y reciban mi agradecimiento nuevamente. Entonces, hoy nos vemos frente a la penúltima sesión de nuestra novela. Un capítulo que promete ser de lo más interesante. Por lo menos sabemos que habrá una gran pelea aquí. Así que... Muy bien. Habiéndole dado unos sorbitos a mi café, a mi recafeinado, empecemos con la sesión de hoy. Último mantenimiento. Ahí sí. Entonces, bueno, y saludando por supuesto a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven en diferido. Saludos a ustedes, gracias también por ser testigos de estas rememoraciones, amigos míos, amigas mías, ustedes también son muy importantes. Y como siempre, un especial saludo para Almirante Maese, mi señora madre, quien nos sigue también en diferido. Y ahora, sin más preámbulos, procedamos con capítulo 19. Cuyas secciones son Mentalidad de Manada, Zorik y Reunión. Brimgar avanzó a cuatro patas entre los cadáveres humeantes de la manada. Los había destrozado con los dientes y las garras y tenía el morro peludo manchado con su sangre. Lo habían desafiado y él les había demostrado que era el animal dominante. Sus ojos de mirada feroz recorrieron la helada llanura fenriciana, un océano plateado tan inmóvil que más parecía un cristal. Olisqueó el aire y captó en la brisa fresca el olor de algo que se dirigía hacia él. Sus largas orejas de lobo percibían el más mínimo sonido producido en la tundra. Vio una sombra por encima de él que se movía con sigilo mientras escalaba por un peñasco cubierto por una capa de nieve. Un lobo seguía con vida y lo estaba acechando. Brimgar lanzó un aullido lúgubre que resonó por las gigantescas montañas. Su desafío fue respondido con otro aullido. Los pelos de la espalda de Brimgar se erizaron cuando el otro lobo quedó a la vista. Era más pequeño que él, pero también era más delgado y muy musculoso. Su cuerpo estaba cubierto de un pellejo de color marrón rojizo y caminaba sobre unas garras de color rojo sangre. Brimgar gruñó mientras se acercaba el lobo rojo. Fue un sonido reverberante que le resonó por todo el cuerpo. Su oponente llegó hasta la llanura y ambos empezaron a dar vueltas alrededor del otro, el lobo viejo y venerable y el joven rojizo. La muerte era el único resultado posible de aquel enfrentamiento. La única duda era saber si el duelo acabaría con los dos muertos. De los colmillos de Brimgar todavía colgaban tiras de carne de lobo. El sabor de la sangre era embriagador y su olor provocaba que sus sentidos salvajes se enervaran. Soltó un rugido y se lanzó a por el otro lobo mordiendo y dando zarpazos con una despreocupación salvaje. ¡Rar! Tan furioso fue el ataque que el lobo rojo cayó derribado al perder el equilibrio. Se retorció, atrapado como estaba por las fauces de Brimgar, y le arañó salvajemente el lomo gris al mismo tiempo que lo mordía. Los lobos se separaron, ambos ensangrentados, ambos enfurecidos. La siguiente vez fue el lobo rojo quien atacó y lo hizo con tanta rapidez que logró rasgarle el pellejo del costado con las garras. Brimgar aulló de dolor y resbaló sobre las cuatro patas por la llanura helada antes de recuperarse y lanzarse a la carga de nuevo. ¡Ah! El lobo rojo le propinó un zarpazo en el morro, pero el viejo lobo gris no se iba a detener por algo así. Brimgar hizo caso omiso del dolor y cerró las fauces alrededor del cuello de su oponente para luego morder con fuerza. Las patas traseras del lobo rojo le volvieron a desgarrar el costado en un acto desesperado.
Bringar notó la respiración frenética de su oponente, la calidez que se extendía sobre su propio pellejo, el vapor que se enfriaba en el aire helado. Soltó un gruñido por el esfuerzo al partirle el cuello al lobo rojo, quien emitió un breve gañido antes de morir y quedar inerte entre las fauces de Bringar. El viejo lobo sacudió la cabeza para echar a un lado el cadáver y aulló triunfante. La sangre le cayó a goterones de las mandíbulas entre los grandes colmillos. El océano plateado se encontraba de nuevo ante él y Bringar sintió su llamada. La nieve comenzó a descender sobre su superficie pulida en grandes copos blancos. Cayó sobre el lugar donde estaba Bringar y ocultó la sangre que habían derramado los lobos muertos. El viejo gris estaba a punto de marcharse trotando cuando una sombra se deslizó sobre la llanura helada. Levantó la mirada, pero durante unos momentos no logró ver nada debido a la espesa nevada. Luego, poco a poco, una figura se hizo discernible. Era un lobo negro de más del doble del tamaño de Bringar que estaba sentado sobre las patas traseras y lo observaba con tranquilidad. No había desafío ni amenaza en su actitud. Se limitaba a observarlo. Bringar había visto con anterioridad a aquella bestia de pellejo negro. El lobo gris se acercó lentamente hacia ella con cautela y se detuvo cuando el lobo negro se levantó. Lo miró directamente a los ojos y abrió las fauces como si fuera a aullar. «Mira a tu alrededor», le dijo el lobo negro, y aunque habló con las palabras de los humanos, Bringar, el lobo gris, lo entendía. «Mira a tu alrededor, Bringar», repitió el enorme lobo negro. «Esto no es Fenris». Bringar se despertó del sueño y pasó directamente a una pesadilla. Ruiveld yacía muerto a sus pies. El garra sangrienta tenía la garganta destrozada de un mordisco y sus fluidos vitales se acumulaban en un charco que rodeaba su cuerpo. El guardia del lobo notó el sabor a sangre en la boca y supo de inmediato que había sido él quien lo había matado. Por el rabillo del ojo vio a otros cadáveres de armadura gris y se dio cuenta de que había matado a todos sus camaradas. Cerró los ojos ante aquel horror y deseó fervientemente que solo fuese su imaginación. Pero cuando los abrió de nuevo, vio que era real. El guardia del lobo se puso en pie tambaleándose. Lo último que recordaba era que se estaban acercando al abismo furioso. Su lanzadera había recibido un impacto y se habían estrellado en un lugar oscuro. Del resto no recordaba nada. Salió a un lugar que le pareció que era Fenris. Comprendió que aquello había sido alguna clase de mentira psíquica. Cerró los puños, enfurecido al pensar que lo habían manipulado mediante la brujería. Eso les había costado la vida a sus hermanos de batalla. Había quedado condenado por ello. Bringar recuperó todos sus sentidos y miró en derredor. El lugar estaba casi a oscuras, pero daba la impresión de que era amplio y con un techo elevado. Parecía alguna clase de armería y se encontró cara a cara con una armadura Dreadnought. Al principio se sobresaltó y dio un paso atrás de un modo instintivo al mismo tiempo que alargaba una mano hacia la empuñadura de colmillo infernal. Se tranquilizó cuando se dio cuenta de que el sarcófago de aquella poderosa máquina de guerra estaba vacío y apagado. Había otro Dreadnought a su lado, dispuesto del mismo modo y preparado para recibir al guerrero que acabaría encerrado en su interior para siempre o hasta que dejaran de poder servir a la Legión. La armería era muy amplia y estaba bien surtida. Había cajas de munición apiladas por filas. Cerca de ellas había cargadores de Volter, células de energía y cientos de granadas. Sin embargo, fue la impresionante presencia de los Dreadnoughts lo que llamó la atención del lobo espacial. Al lado de la segunda máquina había otra, y al lado de esta otra más, y así sucesivamente. Bringar alzó la cabeza y recorrió toda la estancia con la mirada. Su visión mejorada se ajustó a la penumbra y entonces se dio cuenta de que había al menos un centenar de Dreadnoughts en la inmensa armería. Todas aquellas formas dormidas estaban dispuestas en filas y columnas. A su lado se encontraban los sistemas de armas, los grandes martillos hidráulicos, los flagelos de energía, los cañones automáticos, los volters pesados, los lanzallamas acoplados y los lanzamisiles, a la espera de ser ensamblados en el cuerpo principal de los Dreadnoughts. Bringar se estremeció al pensar en la potencia de fuego que tenía ante sus ojos y en la posibilidad de que miles de aquellos leviatanes blindados marcharan al combate en nombre del Orgar. Bringar captó algo con los oídos. Había perdido el casco de combate en algún momento, pero no recordaba cuándo.
Una placa de metal se deslizó en una de las paredes y un débil rayo de luz roja apareció en el hueco abierto. Una sombra delgada y alargada estaba esperando al otro lado a que la losa se abriera del todo. Una vez quedó franqueado el paso, cruzó al otro lado y entró en la armería. Iba vestida con una túnica negra y Bringar captó el destello de un artefacto metálico a su espalda. Un miembro del Mechanicum. El mago se dio la vuelta cuando notó la presencia de las Astartes en la armería. Sin preámbulo alguno, se lanzó contra el lobo espacial y un taladro mecadendrito surgió de entre los pliegues de la túnica. Bringar partió de un tajo el brazo metálico del arma y del miembro amputado comenzó a salir un chorro de aceite industrial como si fuera sangre. Luego rugió y le propinó un tremendo golpe con colmillo infernal al indefenso Magos. ¡Ruah! La criatura dejó escapar un gorgoteo mientras moría, en lo que pudo ser una expresión de dolor o de arrepentimiento. Se movió de un modo espasmódico durante unos momentos, como si el cuerpo mecánico necesitase algún tiempo para darse cuenta de que estaba muerto antes de quedar completamente inmóvil. La luz roja seguía entrando por el portal que el mago se había dejado abierto. Bringar no tenía ni idea de a dónde conducía, pero quizá podría encontrar por allí un lugar vulnerable de la nave y causar algún daño, con lo que conseguiría que el sacrificio de sus garras sangrientas y su propio acto terrible merecieran algo la pena. Quizá incluso era posible que el ultramarín todavía estuviera vivo y pudiera encontrarlo. El lobo espacial dio un paso hacia la salida mientras pensaba en todo aquello, pero se detuvo en seco cuando oyó un estampido metálico en la armería, al que siguió el siseo de presión de un arnés al soltarse. Bringar se volvió hacia el sonido. Su agudo oído le permitió localizar con exactitud su origen. No tuvo que esperar mucho antes de que la fuente de ese sonido apareciera. «Sirvo a la Legión eternamente», dijo una voz chirriante emitida por un altavoz en mitad de la oscuridad. Unos pesados pasos metálicos, semejante a los golpes de un martillo gigante contra un yunque, resonaron por toda la armería y un enorme dreadnought apareció a la vista. Aquello no era más que una abominación, ya que solo se encontraba a mitad del proceso de ensambladura. El sarcófago blindado estaba abierto, lo que dejaba al descubierto la cápsula traslúcida en cuyo interior un cuerpo desnudo flotaba en líquido amniótico. El fluido viscoso se pegaba al cuerpo, lo que hacía que la musculatura potenciada de las Astartes encerrado en su interior reluciera con un brillo apagado. La máquina caminaba con pasos inseguros. Le faltaba uno de los brazos y los cables desconectados se balanceaban como venas cortadas. Sin duda, estaba a la espera de las armas de destrucción con las que participaría del arte de la guerra. Sin embargo, el otro brazo estaba más que preparado. De él colgaba un enorme martillo con pinchos en ambos lados. En su superficie chasqueaba un leve campo magnético que emitía destellos sobre el dreadnought que había activado el arma de forma subconsciente. Del monstruo metálico, que se alzaba muy por encima de Bringar, emanaba una sesión de amenaza palpable. El viejo lobo dio un paso atrás y blandió a colmillo infernal para estar preparado. El blindaje de su oponente parecía grueso, pero mantuvo la esperanza de que el hacha rúnica fuese capaz de atravesarlo. «Mi enemigo», declaró el dreadnought mientras avanzaba para impedir el acceso a la salida de la armería. Tuvo un atisbo de reconocimiento en su tono de voz y en su comportamiento. «Ultis debe morir», añadió y se detuvo un momento, como si estuviera confuso, pero luego se concentró en el lobo espacial y continuó avanzando. «No te apoderarás de la nave». Bringar conocía a aquel guerrero. Ya lo había matado una vez, en Vacca Triumveron. «¡Vélanos!», dijo con la frialdad propia de una máquina. El capitán de asalto. «¿No te he matado ya una vez?», gruñó el guardia del lobo. «Destruirte», contestó el dreadnought y el sarcófago se cerró sobre la cápsula. «Segundo asalto», susurró Bringar cuando Vélanos cargó contra él. Fin de sección. ¡Qué calor! Hermanos. Bueno, más bien que me acordé, voy a ventilarme un segundito. A ver. Doy la bienvenida a ver, ¿quiénes llegaron? Veamos. Chon, chon. Damos la bienvenida a nuestro
El que se llama Apóstol Negro del Camino Óctuple Teodoro Aureliano. Bienvenido, querido amigo. ¡Oh! Y Piriel se fue declarando quest. ¡Qué notable este mi compa! Bien, pucha. Bueno, para cuando veas en diferido, aplaudo esa actitud. Y doy la bienvenida a nuestro guardia sanguinario, preso en la Torre de Amareo y preso de la Furia Negra. A ver, déjame confirmar si lo he dicho bien. Buitracker 23. A ver, Buitracker. Guardia sanguinario, preso en la Torre de Amareo y precio de la Rabia Negra. Puta, creo que yo he dicho Furia Negra, pero estuve tan cerca. ¡Oh! Pero bien, vamos bien. Todo libre de herejes, pero por supuesto, ¿cuándo se ha visto herejía aquí? No, o sea, cuando bromeamos, cuando leemos los memos, de repente después, herejía aquí en este canal, a esta hora, en mi cocina. No, antes vamos a ver una aurora boreal. Pero bueno, muy bien. Entonces están todos saludados, les dejo su anunciecito. Oh, y saludo a Shones. Un gusto saludarlo también, amigo mío. Le agradezco que haya pasado a saludar y me alegra de sobremanera que disfrute las narraciones. Un gran abrazo para usted y muchas gracias por el apoyo también. Ya, ahora les dejo su anunciecillo y enseguida un comentario y continuamos. Ve, aquí por ejemplo vemos un comentario bien puesto. Me han puesto que se llama una publicidad de una cadena de supermercados que ahora está en época de ofertas, donde uno encuentra muchos productos mucho más baratos y yo como gran rata voy a ir aprovechando que están las ofertas. Así que bien ahí YouTube, te felicito. Bien, por fin le vas achuntando. Ahora sé que cada vez que te felicito después la cagas, entonces como que no tiene mucho sentido felicitarte, pero bueno, a nada. Muy bien, ahora lo que les iba a comentar, mi querida gente de Terra. Lo más, o sea, indiscutiblemente lo más impactante en esta sección fue lo que pasó con Bringer, ¿no? Que dentro de su ilusión psíquica, disforme, qué sé yo, tuvo esta ilusión, digamos, este genjutsu, llamémosle, y ahí se piteó a sus amigos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso conceptualmente es algo fortísimo. Se ha piteado a sus amigos, se ha piteado a su manada, tiene que haber ahí un remordimiento, una culpa, un dolor, una rabia. O sea, es infinito lo que se puede hablar de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que ustedes no me van a dejar mentir. Eso es de lo que me he estado quejando durante toda la novela. De estas partes que debería haber un momento para que nos cuenten realmente toda la mierda que estaba experimentando el personaje. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos dice, sí, se dio cuenta y dijo, uy, qué paja, los maté, oye, ya, bueno, pelea. Entonces, obviamente, si yo considero la temporalidad de la novela, puede que estas cuestiones hayan pasado en segundos, ¿ya? Pero aquí el autor tiene la libertad de decir, durante un segundo, pucha, pasaron X recuerdo con sus compañeros y que los conoció y que pelearon juntos, bla, bla, bla. Y ya, no te voy a exigir un capítulo entero para que me hables de sus sentimientos, aunque yo quisiera que sea así. Pero, pucha, sácate un par de párrafos así, pero dame algo, pues dame algo. Ya, me gusta cuando las novelas dejan ciertas cosas abiertas como para que yo haga la pega de rellenarlas, ¿ya? Porque me gusta sacar mis deducciones, qué sé yo. Es un poco parte del juego, digamos. Es un como minijuego implícito que hay entre autor y lector. Sin embargo, no porque sea bonito eso, o sea, entretenido, digamos, llenar esos espacios con cosas que uno puede poner, o sea, eso no justifica que aquí se omitan tantas cosas. Entonces, ¿qué? Para eso, dame un relato corto, pues no me des una novela entera. Justamente de eso charlábamos hoy con nuestro querido piloto de Land Rider de los Ultramarines, Emilio. Y es interesante lo que pasa en esta novela. Oh, la estrategia de los portadores, lo de la luna, lo que van a hacer, este equipo que se mete, se infiltra, tiene partes emocionantes y todo, pero... Ay, maldición, ¿por qué empieza a sonar? Ya. Pero no estamos desarrollando ningún tipo de vínculo con los personajes, así. Se me pregunta, ¿quién es Bringar? Es un lobo espacial que, puta, como que desde que aparece está generando conflicto y como que huevea y como que es mal tipo y muy renegón y como que es muy intransigente, bla, bla, bla. Entonces, ¿quién es Estus? Sí, es un ultramarín muy correcto, es el líder del equipo, bla, 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 fin.
¿Ya? Y no sé, si me preguntaran, digamos a mí, oye, ¿y quién es Garvey? Y listo, pues voy a empezar a monologar por 3 horas, ¿ya? Entonces hay una diferencia. Obviamente es injusta la comparación porque que se llama, en uno de los casos ha habido más novelas para desarrollarlo desde diferentes autores y qué sé yo, pero esta novela, si bien he disfrutado leyéndola y es interesante y quiero saber qué va a pasar y voy a seguir leyendo hasta el final, por supuesto, y bueno, parte importante del disfrute también es estar aquí con ustedes. Probablemente yo leyéndola solo estaría, ¡ay, que acabe de una vez esta wea! Sinceramente hablando, yo estaría en esa. Oye, que se acabe de una vez porque simplemente le quiero poner check a la novela. Aquí por lo menos, o sea, estando con ustedes, eso incrementa la experiencia muchísimo. De hecho, ya como que ha cambiado mi forma de leer novelas warhammeras y siento que leerlas así sin ustedes ya sería como que mitad de la experiencia, ¿ya? Entonces, pero eso, me quejo de eso, le ha faltado mucho a la novela. Por ejemplo, aparece una cuestión idéntica, pero mucho mejor desarrollada en Old Man Logan, que es un cómic de Wolverine. Yo no soy muy fanático de Wolverine, así no me gusta tanto el personaje, ¿ya? Pero ese cómic le pasa lo mismo. El Misterio, este weón malo que tenía como una burbuja en la cabeza que era malo de Spider-Man, se mete donde los X-Men, tira unas ilusiones y Wolverine cree que han invadido unos villanos, la XK, la mansión del profesor X, ¿no? Y ve a Júbilo muerta y se emputece y empieza a matar a todos los villanos, pero así sin asco, así vuelan vísceras, sangre. Wolverine es bien salvajón, ¿no? Y la cuestión es que después se acaba la ilusión y se da cuenta de que él ha matado a todos los X-Men y queda para la cagada y esa weá lo persigue, digamos, cuando ha pasado el tiempo y está súper trastornado. Entonces lo desarrollan mucho más, muestran el peso de esto. Aquí digo, uy, qué heavy, pero ya, sigamos. Entonces, como que eso. Ya, continuemos. Mucho bla bla y poco... Puta, leer también es bla bla, ya, pero mucho bla bla y poco lee. A ver... Esto pasó después de Fulgrim, las 5 novelas sí tenían esa profundidad de personajes. Sí, totalmente. Y claro, es como dice Sean, es aquí el autor como que rasca la superficie y dice como que es como si te mostrara los títulos de algo, pero no desarrollara los títulos. Te dice, hoy este tema es interesante. Sí, es muy interesante. Ya, pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar de otra cosa. Ah, bueno, ya sigue. Ya, entonces pasó esto. Y después viene este otro tema interesante. Oye, sí, es muy interesante, pero tampoco vamos a hablar de eso. Ya, vos imagínatelo. Yo voy a seguir con esto. Entonces, claro, pasó un poco lo mismo con El descenso de los ángeles. Que yo hoy me estaba armando, pero la novela más compleja de la vida, porque me dejaba muchos cabos así donde podía jugar el autor. Y después todos esos cabos quedaron ahí. Sí, eso, todo lo que te conté está en el pasado. Y ahora es otra cosa. Oye, pero ¿y lo de antes? No, es que no vivas en el pasado. Ahora es el presente, ya, ubícate. Y bueno, todavía me queda algo de esperanza en que se usen a futuro en otras novelas de Los Ángeles Oscuros, pero mantengo muy baja mi expectativa, digamos. ¿Ya? Pero bueno. Capaz por eso mismo también es difícil sentir simpatía por los Ultramarines, los de Rus y los Leones. Por lo menos hasta ahora, sí, completamente. Porque, bueno, por lo menos con... Bueno, pero Lobo a las puertas vino después, porque ahí yo le generé mucha simpatía a Bringer, por ejemplo. Digo, hoy, ¿cómo se llama? No era Bringer. Bueno, el otro lobo que ayer me han dicho de nuevo y me olvidó de nuevo el nombre, weón. Pero ese otro lobo que era una máquina, ese era capo, realmente capo. Entiendo que en algún tiempo las novelas de la herejía estaban programadas y se empezaron a poner medio tiranos. Ah, bueno, es que ahí está el otro problema, ¿no? También Games Workshop, la Black Library, ¿cómo serán las condiciones de estos pobres escritores? Pero bueno, en todo caso, mi querida gente de Terra, recordarles los likes, por favor, para que no vayan muriendo animalitos bebés. Y ahora continúo. Motep atravesó las compuertas blindadas de la entrada al puente de mando y resbaló por el suelo de un pasillo adyacente. Tenía la armadura cubierta de fuego y con marcas de quemaduras allá donde el demonio lo había abrazado con su aliento. La fuerza del golpe fue tal que Motep se esforzó por agarrarse a las paredes del pasillo para frenar el impulso, pero la superficie de metal y de madera cedió bajo sus dedos y dejó al descubierto los cables rotos que soltaron una lluvia de chispas.
El capitán de los 1000 hijos chocó contra una compuerta situada en una intersección de los pasillos y se detuvo en seco. Una cuchillada de dolor le sacudió la espalda y un hombro. El calor se escapaba por los bordes de la armadura de Motep. La peor parte se la había llevado la placa facial del casco, así que se la quitó medio fundida, aunque mantuvo en su lugar el resto del casco junto al capuchón psíquico. Dejó a un lado la placa facial y se puso en pie. En la placa pectoral tenía 3 marcas de garras tan profundas que de ellas salía sangre. El Astartes trastabilló un poco al principio, pero sacó fuerzas de sus reservas psíquicas y se irguió. Se obligó a poner un pie delante de otro y a expulsar el dolor de su cuerpo mientras se dirigía de nuevo hacia el puente de mando. Vzorig pasó a través de las destrozadas compuertas blindadas. El metal chirrió cuando se vio empujado por la enorme masa del demonio al abrirse paso por el agujero dejado por Motep. La bestia se enfrentaría a él en mitad del pasillo. El capitán de los 1000 hijos se dio cuenta, cuando estuvo un poco más cerca, de que la armadura que formaba su caparazón negro estaba agrietada en algunos puntos y que un poco de icor reluciente salía de los cortes que tenía por todo el cuerpo. Al menos se le podía herir. Motep se aferró a ese pequeño rayo de esperanza mientras preparaba la lanza. Murmuró un hechizo y lanzó un rayo de luz carmesí contra el demonio. La criatura se protegió utilizando su musculoso antebrazo para repeler el ataque psíquico, pero la energía reluciente se agotó con rapidez y Vzorig quedó indemne. «Como un insecto», dijo el demonio. A su voz la acompañó el sonido de la carne al deslizarse sobre el suelo y el crujido de los huesos. «Eres más difícil de matar de lo que tu aspecto débil sugiere». «Soy un Astartes. Soy un ángel vengador del emperador de la humanidad», lo desafió Motep, quien utilizó aquel breve respiro para recuperar fuerzas. Aunque estaba debilitado y dolorido, el capitán de los 1000 hijos tuvo mucho cuidado de no mostrar vulnerabilidad alguna, ni siquiera de contemplar la posibilidad de una derrota. Sabía que si lo hacía, el demonio lo aprovecharía y todo estaría perdido. «Yo soy tu condenación», le prometió Vzorig y se lanzó contra él con una velocidad sobrenatural. «Lo mismo que yo lo soy para ti», dijo entre dientes Motep. Unas garras como guadañas cruzaron el aire y la lanza del capitán de los 1000 hijos soltó una lluvia de chispas doradas cuando la utilizó para detener el golpe. Trastabilló debido a la fuerza del impacto y dio un paso atrás de forma involuntaria. Las botas chirriaron contra el metal. Encendió la punta de la lanza con un aura de fuego carmesí y lo atacó con ella. La piel del demonio se comportó como si fuera de hierro y el rebote del golpe le sacudió el brazo desde la muñeca hasta el hombro. El efecto fue entumecedor, casi hasta el punto de hacerle soltar el arma. El aullido de dolor de Vzorig fue inmediato y el rostro del capitán de los 1000 hijos mostró una mueca agónica antes de retirarse. Los servomotores de la armadura ayudaron a sus músculos a dar un tremendo salto hacia atrás. La túnica desgarrada que lo cubría se agitó como una capa y aterrizó lanza en mano antes de que el demonio pudiera responder al ataque. «Aquí has fallado, espíritu», le dijo con la voz cargada de una certidumbre absoluta. «Espectro de tiempos pasados, yo te maldigo. Engendro de la disformidad, yo te expulso. Por mucho que ansíes nuestras almas, yo te conozco y no vencerás. Serás desterrado por la luz del emperador». «No sabes nada en absoluto sobre lo que somos en realidad», se burló Vzorig. La terrible herida ya se estaba cerrando. «Estás equivocado y no conoces tu propio destino». Una imagen centelleó por un momento en la mente de Motep, las torres de Próspero en llamas y el sonido de los lobos al aullar. Era la misma visión que había tenido cuando Vzorig intentó hacerlo cambiar de bando y volvió para acosarle como una pesadilla recurrente. Motep se concentró, decidido a no rendirse, y la imagen desapareció poco a poco como el humo al desvanecerse. «Soy Motep, capitán de los 1000 hijos de Magnus el Rojo. La sabiduría de Ahriman fluye en mi interior». Aquella afirmación lo reforzó y el poder le recorrió todo el cuerpo. El de Vzorig, todo músculo y piel manchada como la de un cadáver podrido, se estremeció con lo que Motep supuso eran risas.
El demonio abrió los labios ensangrentados de su rostro semejante al de un perro, y sus ojos de color negro puro relucieron en unas cuencas oculares que más parecían heridas. Una de las manos de Psorik se retorció sobre sí misma con un repugnante sonido de succión, y en la palma se formó un orificio ancho que el monstruo apuntó como si fuera un arma. El demonio rugió por el esfuerzo, y un rayo de fuego púrpura surgió de la extremidad. Motep no se pudo apartar de su trayectoria con la rapidez suficiente, y la descarga lo alcanzó de refilón en una hombrera con tanta fuerza que lo hizo volar por los aires girando sobre sí mismo. El capitán de los 1000 hijos se puso en pie en cuanto aterrizó y notó que un costado de la armadura estaba quemado por el tremendo calor y que en la piel expuesta de ese mismo lado de la cara comenzaban a formarse ampollas. Psorik disparó de nuevo, y esta vez fue una ráfaga de bolas de fuego. El monstruo no dejaba de reírse a carcajadas con un horrible sonido gorgoteante que iba acompañado de chorros de sangre que le salían de la garganta. Motep rodó sobre sí mismo para salir de la intersección y se metió en otro pasillo mientras la compuerta era acribillada por lanzas de fuego. El hedor a metal quemado le asaltó la nariz y sintió aquel calor infernal por toda la piel, pero Motep no estaba dispuesto a darse por vencido. En cuanto las llamaradas dejaron de abrazar el aire, volvió a la intersección. Extendió un brazo, y en la palma de la mano surgió una masa burbujeante de fuego carmesí que lanzó contra el demonio, al que cubrió por completo. El orificio por donde disparaba quedó sellado por el calor. «Los portadores de la palabra no conseguirán salirse con la suya», le gritó a la vez que echaba a correr hacia él con la lanza por delante. «El emperador sabe que lo han traicionado. Lorgar no escapará de su justicia». A mí no me importan nada en absoluto los perros de Lorgar, le contestó Psorik con un rugido. Están sometidos a la voluntad de la disformidad, a los antiguos que habitan en el Imperio. El esclavo Lorgar no es más que una herramienta con la que forjamos nuestro grandioso plan. La humanidad caerá y la vieja noche volverá a la galaxia, trayendo consigo una segunda oscuridad. ¡Todos seréis nuestros esclavos! El Astartes y el demonio chocaron de frente. Motep atravesó el costado de Psorik con la lanza y este lo estampó contra la pared del pasillo con un golpe de sus gigantescas garras. Luego le agarró la cabeza antes de que pudiera recuperarse y comenzó a apretar. Motep oyó cómo le crujían los huesos y unos puntitos negros le emborronaron la vista. Tu emperador puede planear y esconderse todo lo que quiera, le dijo Psorik. ¿Qué es lo que la disformidad puede temer de él? Se burló mientras apretaba un poco más. El conocimiento, le contestó Motep con los dientes apretados. ¡Es poder! 2 rayos gemelos de luz salieron ardientes de sus ojos y abrazaron el rostro y el torso de Psorik. El demonio retrocedió y aflojó su presa, y Motep aprovechó para clavarle la lanza en la garganta. Psorik aulló de dolor y lo soltó. El capitán de los 1000 hijos cayó al suelo con un repiqueteo. La lanza se quedó clavada en el cuello del demonio. Motep se puso en pie con un tremendo esfuerzo y apartó al demonio para luego crear un escudo mental y cristalizar el aire que tenía ante él. Psorik estaba enfurecido. Tenía la piel enrojecida y en carne viva, quemada y cubierta de icor reluciente. La herida del cuello abierta por la lanza no se cerraba. Psorik se lanzó de nuevo a por el capitán de los 1000 hijos y atravesó el escudo psíquico como si estuviera hecho de pergamino. Fin de sección. Hoy creo que cagó el pobre Motep. Oye, en todo caso esta parte me gustó de... El conocimiento es poder. Dilo otra vez. El conocimiento es poder. Bueno.
Aprovecho para saludar a nuestro querido príncipe de cuervos y primer capitán de los amos de la noche, Sevatar. Bienvenido, amigo mío. Espera, no. ¿Es Sevatar o Sevatar? Porque es Sevatarian. Sevatarian. Es Sevatar entonces. Pero bueno, saludos, amigo mío. Saludos también a nuestro capellán, protector de los secretos ocultos de la Legión de los Caballeros Grises y soporte de la Inquisición y el Adeptus Sororitas Taikokuro. Y bienvenido también a nuestro vidente de la tormenta, Retrepoma. Bienvenidos, amigos míos. Es un gusto tenerlos presentes. Ya, les dejo un anunciecillo mientras descansillo. Ya, denme un segundito mientras tanto. Ya. Ay, ay. Muy bien. Continuemos. Cestus cayó de bruces y dio varias arcadas sin vomitar nada. No tenía muy claro dónde estaba arriba y dónde abajo. Tenía frío, un frío inmisericordia, como si lo hubieran envuelto en hielo o lo hubieran dejado expuesto al vacío sin protección alguna. La sensación de que su cuerpo se deshacía fue un eco agonizante en cada uno de sus huesos y tendones. Pasar de ser un ser humano vivo a convertirse en un trozo de carne rota, quedar atrapado en esa transición, sentir cómo se le partía la espina dorsal y se le abría el pecho, había sido tan repulsivo como atormentador. Se sentía violado, como si su propia carne ya no le perteneciera. Cestus abrió los ojos. Se encontraba en el último círculo del infierno. Era un pozo de oscuridad interminable que se extendía hacia arriba y hacia abajo de forma infinita. Cientos de hojas afiladas y estrechas penetraban en el vacío ennegrecido. Colgaban desde arriba y subían desde abajo para siempre. En aquellas hojas estaban empalados los traidores a Macragge. Se deslizaban centímetro a centímetro hacia la oscuridad. Cestus estaba de pie sobre un pequeño saliente de roca que sobresalía de la pared de aquel círculo del infierno. Vio los rostros de los condenados desencajados en un grito eterno de dolor a medida que las hojas iban atravesándolos lentamente. ¡Tienes tantos círculos de pecados como el propio infierno!, le dijo el capataz que estaba detrás de Cestus. El ultramarín lo miró con detenimiento por primera vez. Era un individuo tan fornido como un Astartes e iba cubierto por una armadura de acero deslustrado como la que llevaban los antiguos reyes de la batalla de Macragge. También llevaba puesto un delantal de cuero manchado de sangre y de sudor. Su rostro era igual que una lápida de piedra, pues sus rasgos se habían borrado tras una eternidad de servir en el infierno. El látigo que empuñaba en la mano tenía un aspecto letal y era el arma más horrible que jamás hubiera visto Cestus. «No soy un traidor», le dijo. «Tampoco ellos», le respondió el capataz, señalando con el látigo las almas condenadas que se deslizaban hacia la eternidad. «Simplemente creen que lo son. Su pecado es más la arrogancia que la traición. Pensaban que realmente poseían la capacidad de traicionar a los demás humanos, pero lo cierto es que no son más que ladrones y asesinos sin importancia. Para ser un verdadero traidor, necesitas tener un poder con el que te puedas volver contra tu hermano. Muy pocos lo poseen. Que la virtud de conseguir ese poder quede manchada por el acto de la traición es esencia de ese pecado. Eso es lo que hace que sea más repugnante que cualquier otro». Cestus bajó la vista y se miró el cuerpo. Ya no llevaba puesta la servoarmadura, sino la armadura colchada azul propia de un aspirante de Macragge. Llevaba el emblema de los reyes de la batalla en el pecho. Era lo mismo que había llevado puesto cuando se acercó al capellán de los ultramarines y declaró que creía estar preparado para unirse a los hijos de Guilliman. Estaba rota y desgarrada, manchada por la sangre derramada en 1.000.000 de batallas. «No soy un traidor, ni imaginario, ni imaginado, ni real. Jamás he traicionado a mis hermanos».
Entonces, Lysimachus, ¿a qué lugar perteneces realmente? Eres un Astartes con todo el poder y la brutalidad que eso conlleva. También eres un asesino debido al número de personas y de alienígenas que has matado. ¿De verdad crees que ni uno solo de ellos no se merecía ese destino? Piensa en todos esos pecados y eso sin contar la misión en la que moriste combatiendo. Llevaste a toda una flota a su destrucción. Permitiste que tus hermanos de batalla murieran en vano. Protegiste a un psíquico a sabiendas de que estaba violando los edictos de Nikea. Y todo esto para enfrentarte a tus hermanos Astartes. ¿Por dónde, capitán, debemos empezar contigo? Cestus miró hacia abajo desde el borde del precipicio. El verdadero corazón del infierno estaba allí. Algo inmenso se movió allí abajo, apenas visible en aquella oscuridad. Unas fauces gigantescas aplastaban a los traidores entre sus dientes. Miles de ojos los miraban con expresión acusadora con cada oleada de dolor. «Nada de esto es real», dijo Cestus. El ultramarín sonrió a pesar del paisaje que lo rodeaba cuando la claridad de la comprensión arrastró como una ola azul cualquier duda que tuviera. «No estoy muerto, y esto no es el infierno». «¿Cómo puedes estar seguro?», le preguntó el capataz. «Porque es posible que sea culpable de todo eso que has dicho. He conducido a otros a la muerte, los he matado o los he mutilado. También me he enfrentado a hermanos Astartes, pero no soy un traidor». Cestus dio un paso adelante y cayó hacia el último infierno. Fin de sección. Uy, airecito. Está muy candente este capítulo. Bueno, porque estábamos en los infiernos. Bueno, aunque aquí no han dado ningún indicio de que sea caluroso este infierno, ¿no? Aunque bueno, si es referencia a la Divina Comedia, debería ser referencia para nuestra concepción judeocristiana del infierno también. Pero bueno, aquí se han concentrado más en las torturas que en el calor. En todo caso, saludos a nuestro buen gran maestre de la garra... Alas de la muerte, perdón. Nuestro gran maestre de las alas de la muerte del capítulo de Los Ángeles Oscuros, Cabovit. Bienvenido, amigo mío. Ya, y justo te me has adelantado, Shones. Es un poquito, como bien dices tú, es un poco la introspección que pedía en capítulos anteriores, ¿no? Que en el fondo, esto era lo que habíamos dicho en estos últimos días. ¿Dónde estamos? Lo de proteger al que estaba usando poderes disformes, conducir a todos a la muerte, haber cambiado de puesto con Antigues. Y lo que faltaba es haber basado todo su proceder en la visión que tuvo en la sala de reactores. Que en el fondo, es como decíamos, todo estaba muy bien sentado, las bases estaban muy bien sentadas, era material así, era un terreno pues donde se podía sembrar y cosechar maravillas. Pero ahí como que lo dejaron ahí, no regaron. Ese fue el asunto, no regaron, no abonaron, no creció esa planta de drama máximo warhammeriano. Pero bueno. El infierno de Dante, como bien dices, se va enfriando conforme llegas al medio, pero empieza siendo caliente también. Y de hecho, hasta antes de la Divina Comedia, creo que no había concepción del infierno per se. Así creo que... no. Bueno, habría que cachar la Biblia, cómo es el infierno descrito en la Biblia. Pero creo que no, o sea, la descripción de lejos no es tan así... no está tan bien desarrollada. El fanfic salió más desarrollado que el libro original, güey. Ya, les dejo un anuncio y continuamos. Y buenas noches a nuestro querido campeón de los hijos de Horus, David. Bienvenido, amigo mío. Le damos la bienvenida con su anuncio. Ve, ni bien uno felicita a YouTube y como dije, la caga, güey. Ahora me pone un anuncio de un auto. Así, ¿para qué mierda quiero yo un auto? Por lo menos, no sé, porque me ofrezca un Land Rider, un Rhino, no sé, algún vehículo warhammeriano. O la van de las Tortugas Ninja, la de los Magníficos, un Batimóvil. Algo más divertido. Oh, ¿y cómo se llamaba
En los Thundercats, Pantro también tenía un vehículo medio tanque muy bacán. A ver, no me acuerdo qué se llamaba. Vehículo Thundercats. ¿Cómo se llama el coche de los Thundercats? Thunder Tank. Ah, ya. Era bueno. Por si alguien no lo conoce, aquí vamos a mostrar en pantalla. Alto nivel era, güey. A ver, parece que aquí se ve bien. Ay, pero qué mierda es esto. Ah, a ver. Ay, mira, justo es ¿qué se llama? Una página que hace referencia a Autos Cool. El de los cazafantasmas. Los autos locos. Pero ¿dónde está el de los Thundercats? Pues, concha su madre, weón. Si para eso he venido. Ay, me cagaron, que son mala onda los culeados. Ah, no, ahí está. La de Scooby-Doo. El de Meteoro era Autaz. Ay, su página más mal hecha, weón. El Inspector Gadget. Ya, ¿sabes qué? Me enojaste, página de mierda. No quiero ni una weá de lo que tengas para mostrarme. Pero bueno, ese era el coche de los Thundercats ahí. Ay, con sus oruguitas. Pero bueno, eso era lo que había que mostrar. Oh, y había otra serie en mis épocas que era Jace y los guerreros rodantes. Estos tenían unos autos igual bacanes. Y peleaban contra unas plantas. Oh, aquí está, mira. Creo que este era el de Jace, el del jovencito de la película. Entonces eran unos autos que tenían ahí diferentes armas y peleaban contra las plantas. Ah, aquí está, así era el dibujito. Mira, alto nivel. Qué buenas épocas, señor. La nostalgia. Muy bien, continuemos entonces, mi querida gente eterna. Ya basta de refrigeración. A ver. A ver, espera, a ver, ¿dónde estamos? A ver, ahí nuestro Warsmith nos dice, Dante introduce el tema del infierno y sus círculos. También Joel Milton. Ah, claro, en Paradise Lost, sí. Tenés toda la razón, mi Warsmith. El tanque felino, ese era en estos. Creo que en algunos lugares de Estados Unidos se pueden comprar tanques. No me sorprendería, hermano. Sí, no me sorprendería. Ay. El lamento de Orfeo. Eso, claro, ese es el de la lira, ¿no? Que incluso aparecía en Caballeros del Zodíaco, Orfeo de Lira. Y era igual que en el mito, ¿no? Que se lo caga Hades porque justo cuando estaba por salir del infierno mira hacia atrás y ahí queda hecha piedra la mina y... ¡Ay, esos dioses malignos, tan mala gente! Pero bueno, continuemos. El dolor, un dolor real y tangible, golpeó a Cestus cuando se estrelló contra el suelo. Había escapado. De algún modo, mediante la determinación y la fe en sí mismo, se había logrado zafar del conjuro psíquico, de la jaula de su propia mente, y había salido intacto. El estampido de unos cañones enormes le llegó resonante a través del suelo y recuperó la memoria. Se encontraba a bordo del abismo furioso. Se preguntó con cierto cinismo si no habría sido mejor permanecer en el infierno. A Cestus le dolía todo el cuerpo y comprobó si sufría alguna herida. Descubrió unos cuantos moretones y magulladuras, pero por lo demás estaba intacto. Además, seguía llevando la servoarmadura. Se puso en pie y vio que Excelinor estaba a su lado. Debía de haber arrastrado a su hermano de batalla en mitad de aquella pesadilla enfebrecida, aunque lo cierto era que el capitán Ultramarín no tenía ni idea de dónde se encontraban. Cestus notó una punzada de dolor en el corazón. Excelinor estaba muerto. Era posible que durante el ataque psíquico la membrana de suspensión animada hubiera hecho entrar a su cuerpo en estado de estasis, pero eso ya no importaba. No había forma de despertarlo. Se arrodilló al lado de su camarada caído y le cruzó los brazos sobre el pecho. Luego le colocó la espada corta entre ambos a modo de honra funeraria. Poco más podía hacer.
Se puso de nuevo en pie y se pegó a una pared sin hacer caso del dolor palpitante que sentía en la cabeza. Notó cómo los dispensadores médicos de la armadura inyectaban analgésicos en el sistema sanguíneo y captó cómo su fisiología alterada actuaba para permitirle moverse y luchar. Cestus estudió con atención los alrededores y llegó a la conclusión de que ya no se encontraba en la cubierta de cañones. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí, así que supuso que había avanzado trastabillando por los túneles del abismo furioso en un estado de delirio inducido por el ataque psíquico y que alguna clase de instinto de supervivencia primario lo había hecho alejarse del peligro más inmediato. Parecían unos barracones. Recordó retazos de los planos que Motep le había implantado en la mente. La cubierta la constituían varios barracones de dormitorios y al final de la misma había lo que parecía ser un templo, que era la única salida del lugar. Avanzó con cautela, aunque supuso que la cubierta debía de estar vacía en su mayor parte, ya que de otro modo lo habrían descubierto, y se dirigió hacia el templo. Aquel sitio era un anatema respecto a todo aquello en lo que el emperador les había enseñado a creer. Se oponía frontalmente a la iluminación que representaba la gran cruzada que pretendía llevar a toda la humanidad la desaparición de las costumbres bárbaras y el valor de lo empírico sobre las supersticiones. El templo se enfrentaba abiertamente a todo aquello que defendían los astartes. Era un lugar de adoración, pero a unas deidades a las que Cestus no conocía. En una pared se alzaba un altar y vio varios bancos donde se podía rezar. La cámara estaba decorada con estandartes de color rojo oscuro con bordados carmesíes. El ultramarín se esforzó por fijarse en sus emblemas, pero se dio cuenta de que no le resultaba posible porque parecían retorcerse y difuminarse ante sus ojos. Sobre el altar había numerosos objetos pequeños manchados de sangre. Cestus se percató de que se trataba de dedos cortados, de cientos de ellos. En la mente le apareció la imagen de los tripulantes del abismo furioso formando una fila para mutilarse en nombre del Orgar. El ultramarín sacudió la cabeza para quitarse aquella imagen de la mente y se obligó a sí mismo a concentrarse. La mente todavía le fallaba. Había estado en el infierno. En la boca le quedaba el regusto de aquella experiencia y su cuerpo recordaba muy bien la sensación de ser despedazado. El sonido de los pasos lo devolvió al presente. Se acercaban con rapidez, acompañados de unas voces que no dejaban de dar órdenes y del ruido de unas armaduras que resonaban al cruzar un umbral cercano. Aunque odiaba tener que esconderse, Cestus se dirigió con rapidez al otro extremo del templo, donde podría ocultarse en uno de los nichos a oscuras. El lugar apestaba a sangre vieja y a carne podrida. La tripulación del abismo furioso lo había utilizado de forma constante a lo largo de la corta vida de la nave para cumplir sus obligaciones religiosas. Cerca de allí, detrás del altar, vio que habían colocado unas pilas de libros. Cada uno de ellos mostraba la runa de una estrella de 8 puntas en la cubierta. Cestus apartó la mirada. No deseaba enterarse de los millares de formas de condenarse. No deseaba enterarse de las millares de formas de condenarse que lo esperaban en el interior de esas páginas. A ver, un segundo. ¿Quién está hablando? ¡Por aquí! ¡El rostro de sangre llega hasta aquí! ¡Atentos a las armas! La voz sonó dentro del templo. Cestus sacó la pistola Volter de la funda y se arriesgó a echar un vistazo al otro lado del altar. Una escuadra de 5 portadores de la palabra había entrado en el templo y estaban revisando cada rincón apuntando con los Volters. Uno llevaba un libro abierto acoplado a la placa pectoral de su armadura. Habían utilizado tinta dorada para escribir en sus páginas. Cestus supuso que se trataba de un veterano al que le habían dado el mando de aquella escuadra. ¡Comprobad los dormitorios de los barracones!, ordenó con una voz que sonaba igual que la grava al ser pisada. El portador de la palabra iba equipado con un rifle de fusión, un arma de corto alcance cuyos disparos abrasadores atravesaban la armadura y la carne como si fueran pergamino. Era un arma asesina de Astartes, perfecta para aquella casa. El veterano y otros 2 Astartes se quedaron en el templo. Los 3 se desplegaron después de que el líder diera una orden silenciosa en el lenguaje de los signos de batalla y comenzaron a avanzar entre los bancos. Cestus tenía que actuar mientras tuviera el elemento sorpresa de su parte. Sacó un par de granadas de fragmentación del cinto y pulsó el icono de activación de cada una para luego lanzarlas rodando con lentitud por el suelo. Uno de los portadores de la palabra reaccionó ante aquel sonido y se dio la vuelta con el Volter listo para disparar, pero una de las granadas le estalló justo delante antes de que pudiera apretar el gatillo. La metralla le arrancó parte del casco.
La otra granada estalló debajo de un segundo Astartes y le amputó una pierna a la altura de la rodilla. El sonido de la explosión se vio reforzado por las estrechas dimensiones del lugar. Las llamas y la tormenta de metralla todavía llenaban el aire cuando Cestus ya se había puesto en pie. Le disparó al primer portador de la palabra en la cara, aprovechando que su armadura estaba dañada en ese punto. Por la parte posterior de la cabeza salió un chorro de neblina roja antes de que se desplomara. El ultramarino oyó el zumbido delator de un rifle de fusión preparándose para disparar, así que saltó hacia un lado un momento antes de que el veterano portador de la palabra abriera fuego con aquella arma mortífera. Su enemigo tenía la línea de visión medio tapada por los restos que seguían cayendo, por lo que el disparo atravesó al portador de la palabra sin pierna que a duras penas se mantenía en pie. Al fin se desplomó con un agujero humeante en mitad del torso. Cestus se levantó y saltó por encima de los bancos sin dejar de disparar con la pistola Volter. El veterano, el último portador de la palabra que seguía vivo en el templo, vio al ultramarín, pero reaccionó con demasiada lentitud. Los proyectiles Volter le impactaron en el pecho y en un brazo antes de que tuviera tiempo de disparar por segunda vez. El veterano giró sobre sí mismo y se dobló bajo los disparos. Para cuando Cestus llegó a su lado, ya había desenvainado la espada de energía con la que le cortó la cabeza con un pequeño gruñido de esfuerzo. ¡Ah! Hizo caso omiso del tremendo chorro de sangre que salió del cuerpo del veterano y siguió corriendo por el pasillo exterior del templo que llevaba hasta los barracones. Un sorprendido portador de la palabra, alertado por el sonido de los disparos, salió de uno de los dormitorios y Cestus le disparó en una de las lentes de visor del casco. El Astartes enemigo se desplomó con un grito apagado. El segundo portador de la palabra fue mucho más cauto y sensato y utilizó la empuñadura alargada de su Volter para asomarlo al otro lado de la entrada y acribillar a ciegas el pasillo. Cestus se pegó a la pared mientras los disparos pasaban zumbando por el aire cerca de él y el cañón del arma enemiga destellaba sin cesar. Un proyectil perdido le impactó contra la hombrera y uno de los fragmentos que arrancó le dio en el rostro. No llevaba puesto el casco y Cestus tuvo que contener un grito de dolor cuando el fragmento se le clavó en la carne. Rodó con el cuerpo pegado a la pared, se puso en cuclillas y luego apretó el gatillo de la pistola para obligar a su oponente a meterse de nuevo en el dormitorio. El percutor del arma golpeó en vacío. A Cestus le pareció un sonido fuerte y definitivo, a pesar de que él mismo estaba rugiendo un grito de batalla en ese momento. El ultramarín musitó una maldición cuando el portador de la palabra, que debió de oír el mismo chasquido, salió riéndose de su posición a cubierto. Cestus le lanzó la espada de energía en un gesto instintivo. El arma giró por el aire y se estrelló con fuerza contra la gorguera del sorprendido portador de la palabra, al que empaló a la altura de la garganta. El Astartes se tambaleó con los brazos abiertos de par en par mientras se esforzaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Un fluido oscuro salió de la grieta y comenzó a bajarle por la placa pectoral como si fuera una cascada. Cestus siguió a la carrera la trayectoria de la espada y le arrebató el Volter al traidor para luego tirar de su arma. En el mismo movimiento le cortó la cabeza al portador de la palabra. «Mi hermano, mi enemigo», musitó Cestus después de pararse un momento para revisar la situación. Repasó la matanza de los 5 portadores de la palabra. 5 Astartes muertos por su mano, aunque fueran traidores. Un templo dedicado a dioses paganos. La luz y el pragmatismo de la ciencia abandonados y sustituidos por la superstición. Cestus envainó la espada y sintió que la galaxia se convertía en un lugar más oscuro y siniestro. Dejó a un lado los cargadores de Volter del portador de la palabra y se sacó el trozo de ceramita de la cara con un gesto de dolor. Luego se puso en marcha de nuevo. Sabía que en algún punto por delante de él había una armería. Fin de sección. Y aquí hay otro punto. Mira, hemos llegado a una parte clave. ¿Ya? Mi hermano, mi enemigo. Que es el subtítulo de la novela. ¿Ya? Por ende, tiene que ser algo con mucho peso. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí lo más importante es que, o sea, el concepto que aquí resalta con respecto a esta frase en esta novela es el que se enfrentan Astartes contra Astartes, ¿no? Que hasta antes de esto era impensable. Ya esa traición estaba fuera de lugar, ese concepto no existía. Nadie podía estar preparado para ello porque era simplemente impensable dentro del
esquema y la estructura mental de los Astartes, ¿ya? Todos tenían así terrible claro que ya, puede que nos debemos mal, puede que tengamos rivalidad, puede que ese de allá me caiga mal, qué sé yo, pero nunca vamos a levantar las armas el uno contra el otro, ¿ya? Y aquí pasa eso. Pero nuevamente, ya, aquí se ha piteado a 5 portadores, ok, que capo para pelear Cestus, de acuerdo. Se ha piteado a los 5, después los recordó el... 5 muertos a su mano, un templo dedicado a dioses paganos, la luz y el pragmatismo de la ciencia sustituidos por la superstición. Aquí me parece que poner esto ha sido un error. Bueno, aunque no tanto, o sea, es desde el punto de vista de Cestus, ¿ya? Pero reducir la fe de los portadores a superstición es como autosabotear el plot de la herejía a gran escala, ¿ya? Entonces, como habíamos comentado alguna vez, el héroe es tan grande como lo es su enemigo, ¿ya? Como el héroe es reactivo, el protagonista es reactivo a lo que hace el antagonista, si es un juego de héroes y villanos, que más o menos es lo que se desarrolla aquí, ¿no? Entonces, mientras más engrandezco al enemigo, más engrandezco al héroe, ¿ya? Si reduzco la visión del villano, también le estoy quitando peso al héroe, ¿ya? Entonces yo creo que aquí tendrían que haber sido más cuidadosos. Aquí Ben Counter. Entonces, no sé. Mira, es que es un párrafo para un concepto tan importante. No jodas, pues tienes que desarrollarlo. No. Sé que tienes. Nuevamente, ¿no? Oye, tengo esta idea buenísima. Ya, desarrolla. No. Solo quiero dejar ahí la idea. Weón, respétame, maldita sea. Pero bueno. A ver, entonces voy saludando a ver, espera. ¿Quiénes han llegado? Bueno, bienvenido a nuestro piroclasta de la sexta compañía, Hollow. Bienvenido, amigo mío. Bienvenido también Lucas Sufo. Un gusto verlo, amigo mío. Bienvenido. Ahí de Lucas nos falta su título, eso sí. A ver, bienvenido a nuestro capellán de los salamandras, Patricio. Bienvenido, amigo mío. Depende de los escritores si los Astartes son de papel o son los mejores guerreros de la posthumanidad. Sí, totalmente. También tener en cuenta que los Astartes sin nombres son un poco Stormtroopers, sirven para medir la fuerza de un enemigo o de un héroe dependiendo cuántos mates seguidos. Totalmente, así, sí, así lo vi. Lo han puesto en excelentes palabras, amigos míos. Ay. ¿Qué hubiese pensado Cestus de Istvan III? No lo sabemos y creo que nunca podremos saberlo, porque no sabemos cómo piensa Cestus. Es el protagonista y no hemos tenido así ni un momento así que diga, ay, así, una sección que sea sus pensamientos. Él solo sentado así en la caca, frustrado, pensando, weón, todo me está saliendo mal. ¿Será que soy un líder de mierda? ¿Será que he cometido errores, weón? ¿O realmente es que he tenido mala suerte? Nada. No sabemos si piensa. De hecho, cuando no está siendo protagonista de una escena de acción o de una discusión con otros, no existe el personaje, se borra de la existencia, sí. Ay, señor. Pero es como lo ves esto, si cree ciegamente en la verdad imperial, tiene que reducir a lo absurdo las creencias religiosas, ¿no? De hecho, por eso decía, si es que nos están aquí hablando desde la perspectiva de Cestus, que es como han hecho ya anteriormente, había otro capítulo donde... que era un capítulo de Skrull, que habían dicho, sí, el error que cometió el emperador, y yo decía, ¿pero cómo están diciendo esto? Y ahí Alicred me dijo, ya, es que de repente, cuando está en cada personaje, habla un poco desde su perspectiva. Y entonces, bajo esa perspectiva, tienes toda la razón. Y claro, para Cestus debería decir, oye, ¿y por qué estos se han vuelto traidores? Porque son los malos y nosotros los buenos. Y así lo exige el guión. Claro, un poco en su seguir dogmático digamos, de la verdad imperial y del emperador, es así. Ellos son los buenos y los otros son los malos. Que me imagino, bueno, iba a decir, me imagino que así son los soldados gringos, pero puta, creo que reducirlo solo a los gringos sería injusto también, porque no son los únicos que son así, ¿no?
Y de hecho yo creo que la mayoría, no solo soldados, sino la gente en general, siempre nosotros somos el bueno y el villano es otro, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en la historia del otro puede que el villano seamos nosotros. Muy difícil entrar en esa introspección. Yo creo que por eso también Garvey era lo más grande que puede existir en el mundo mundial, ¿no? Pero bueno. A ver, es como cuando un par de portadores de la palabra mataron a un par de custodios, que ellos son semidioses de la batalla. Claro, claro, ahí porque la trama lo exige, ¿no? O como cuando un campesino con un palo logró matar a un capellán de los portadores, así. O como cuando la misma Akshub le puso la puñalada en el cuello a Erebus, que fue alguien que se podía medir en combate con Lucius. Entonces, claro, ahí tenemos tenemos algunas cosas que, oye, ¿por qué esto es así? Porque el guión lo exige. Muy bien, entonces, procedamos con un pregunto antes de continuar. A ver, yo les voy a dejar el anuncio mientras voy escribiendo el pregunto. Ese campesino tenía fe. Excelente. Hoy notable. Ya, ¿cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. Ya. Bueno, el mismo, ¿qué se llama? El mismo Corfairon dijo, no va a haber guerrero que dé más que un cruzado, ¿no? La fe es un boost, un buff así súper intenso. Y hablando de buff súper intenso, ¿saben qué? Tienen que tener, aparte de fe, y querida gente de Terra, ¿qué se llama? La delicadeza de dar like a la transmisión. Miren, 20 personas y solo 15 likes, 5 animalitos bebés ahí muriendo, así que dar like, amigos, ya. Vamos por una Sapocoin. Aquí va el pregunto y dice: ¿de qué lugar, localidad, pueblo, región, como quieran llamarle, venía el hermano Amadís? ¿Cómo se llamaba su lugar de origen, donde había nacido? Es que mi animalito bebé se murió de calor. Oye, está fuerte, hermano. Y que lo diga un salamandra, puta, estamos cagados. Hace mucho calor, weón. Muy bien, Endriago. Muy bien, Alicred. Efectivamente, Endriago. Endriagotes. Hoy estamos en el capítulo 19. Correcto. Ariqueredo. Anotado. Uf, qué calor. Oeo. Ya, continuemos. Bringar saltó a un lado para esquivar el martillo de energía que se estrelló contra el suelo. Rodó sobre sí mismo para después ponerse en pie. El lobo espacial tan solo tuvo tiempo de ver cómo Belanos, impresionante en aquella armadura de Dreadnought, sacaba de un tirón el arma del cráter que había abierto, arrastrando con ella un puñado de cables chispeantes y trozos retorcidos de metal. Algunos de esos cables arrancados por la cabeza del martillo quedaron enredados alrededor de los pinchos como si fueran intestinos. Belanos dejó escapar un gruñido mientras se erguía. Todavía estaba algo confuso, pero se lanzó a la carga de nuevo. Bringar se agachó para esquivar el ataque del martillo. La brutal arma pasó silbando por encima de su cabeza y el sonido le pareció un toque de difuntos. El lobo espacial se le echó encima con Colmillo Infernal en la mano y propinó un tremendo golpe a Belanos en uno de sus flancos blindados. El hacha rúnica resonó contra la superficie de ceramita, donde penetró profundamente, pero el Dreadnought de los portadores de la palabra no se detuvo y el impulso que llevaba lo hizo chocar contra el lobo espacial. La enorme masa de la máquina actuó como un ariete y Bringar salió despedido por los aires y soltó a Colmillo Infernal. El lobo espacial aterrizó sobre la placa pectoral de la armadura y se deslizó por el suelo. El chorro de chispas que saltó por el roce de la ceramita le llovió sobre el rostro. Bringar torció la boca en un gesto de dolor, pero se puso en pie al mismo tiempo que desenvainaba un cuchillo que llevaba al cinto.
El filo monomolecular era más cortante que una hoja de afeitar y era capaz de rajar incluso una servoarmadura si se aplicaba la presión adecuada. El único problema era su escasa longitud, y Bringar dudaba mucho de que ni siquiera llegara a molestar a su enorme enemigo. El veterano lobo lanzó un rugido de combate y cargó contra Belanos, que todavía estaba volviéndose mientras perdía y recuperaba la lucidez por momentos. Sin embargo, con cada ataque del lobo espacial, Belanos iba recuperando la memoria. Bringar se aferró al brazo del arma del Dreadnought y clavó la hoja del cuchillo en la juntura que sellaba el sarcófago en un intento de abrirlo. Belanos giró con fuerza sobre sí mismo, dando grandes pisotones y rotando el torso para quitarse de encima a su oponente. Bringar se agarró con más fuerza y rodeó el hombro del Dreadnought con las dos piernas para poder empujar el cuchillo con las dos manos. Logró enterrar la hoja hasta el mango. Belanos se dio cuenta de que no podía hacer caer al lobo espacial, por lo que decidió aplastarlo contra la pared de la armería y se lanzó con todo su ímpetu contra ella. Bringar vio las armaduras Dreadnought vacías que se le acercaban a toda velocidad y se percató de lo que estaba a punto de ocurrirle. Se echó a un lado en el último momento y salió despedido con fuerza cuando Belanos se estrelló contra un Dreadnought inactivo con un estruendo metálico ensordecedor. El portador de la palabra se recuperó de inmediato y se dirigió con grandes zancadas hacia donde se encontraba tendido el lobo espacial, quien todavía estaba un poco aturdido por la fuerte caída. Belanos se dispuso a aplastarlo de un pisotón. Bringar rodó sobre sí mismo con un gruñido de dolor, pero Belanos iba adquiriendo rapidez a medida que pasaba el tiempo, por lo que golpeó de refilón con el martillo de energía mientras el lobo espacial se esforzaba por ponerse en pie. El cuerpo de Bringar se vio invadido por una furia blanca, y por un momento estuvo de regreso en Fenris, aunque en esta ocasión era un humano que se encontraba en la orilla de un océano de color gris-plata. Bringar se agachó para esquivar un nuevo golpe del gigantesco martillo que le habría reventado el cráneo y hubiera acabado con el enfrentamiento en ese momento y lugar. Atisbó brevemente a Colmillo Infernal en un par de ocasiones, pero no pudo llegar al mango del hacha para hacerse con ella. También vio que la tapa del sarcófago se había abierto. La colisión había hundido más el cuchillo hasta hacerle forzar la tapa. La burbuja llena de líquido amniótico se encontraba a la vista y desprotegida. Bringar bajó la mano a la funda de la pistola, pero descubrió que no estaba allí. Soltó una maldición en voz alta. ¡Maldición! Debía de haberla perdido en el choque del aterrizaje o en algún momento del febril sueño psíquico. De la boca y la nariz del lobo espacial salían hilos de sangre que le manchaban la barba. Sentía las piernas cargadas de plomo y no le respondían. Le dolía todo el cuerpo como si estuviera acribillado de alfileres al rojo vivo. Era el final. Desarmado y herido, ni siquiera un guerrero con la habilidad luchadora de Bringar podía sobrevivir contra un Dreadnought. Belanos pareció percibir esa sensación de inevitabilidad y se le acercó con lentitud como si estuviera saboreando su victoria. El lobo espacial se dio cuenta de repente de que se estaba riendo, aunque al hacerlo le aumentó el dolor en el pecho. La sombra del Dreadnought lo cubrió por completo. Bringar cerró los ojos y se imaginó el océano. «Fenris», murmuró. Un disparo de Volter seco y hueco resonó en la armería. Bringar abrió los ojos de golpe y vio un agujero humeante en la burbuja interior del Dreadnought. Belanos salió despedido hacia atrás y del emisor de voz salió un gorgoteo. Del agujero manó un pequeño chorro de fluido amniótico viscoso parecido a la salmuera. El lobo espacial echó a correr hacia Belanos a pesar del dolor que sentía en la pierna y arrancó a Colmillo Infernal de un tirón de la carcasa blindada del Dreadnought. Luego golpeó la burbuja mientras Belanos se debatía con salvajismo hasta que la superficie se partió. El fluido brotó a raudales, privando de la vida a las tartes que albergaba en su interior. Belanos salió de la burbuja destrozada y quedó suspendido en el aire colgando de los circuitos de los cables que lo conectaban a la armadura Dreadnought. Un segundo disparo del Volter, todavía oculto, lo alcanzó en mitad del pecho y un chorro de sangre espesa salió de la herida. El Dreadnought cayó hacia atrás, se desplomó contra el suelo de la armería con un estruendo resonante y se quedó completamente inmóvil. Bringar se subió encima de la máquina, se colocó a horcajadas y empezó a golpear el cuerpo de Belanos con el hacha rúnica hasta que no quedó nada reconocible.
¡Y ahora recupérate de eso!, le dijo espumeante de rabia. Unos pasos resonantes hicieron que el lobo espacial se diera la vuelta para ver quién había sido su salvador. Skrull surgió de la penumbra con la pistola Volter todavía humeante en el brazo extendido. «Creí que estabas muerto», gruñó el lobo espacial antes de desmayarse. Fin de sección. ¡Ay, qué notable que es este Skrull, weón! Es dando cualquier cara por la novela, weón. Al principio fue muy cuestionable su genocidio de ¿qué se llama? De tecnosacerdotes o de servidores, o bueno, todos los civiles, digamos que, bueno, no eran civiles, pero todos los inocentes que estaban ahí en Vaca Triumvirum 14, pero después de eso, alto nivel, Skrull, weón, ha dado cualquier cara. Hoy damos la bienvenida a mi querido amigo y hermano Edo Uchida. Bienvenido, amigazo. Como siempre, un gusto verlo. Ay, ay, ay. Ya, muy bien. Ahí estamos entonces. Ahora les voy a dejar un anunciacillo mientras me fijo cuánto nos falta. Inserte meme de apretón de manos del actor de Terminator. ¡Ay, sí! El que es entre Schwarzenegger y Apollo Creed, ¿no? Sí, pero sé de cuál me hablas. Genocidio, un día cualquiera para la mayoría de los astartes. Buen punto. Claro, y en este caso no era un genocidio per se, fue una masacre. Masacre, así usó un término incorrecto. Ay, qué sed. Menos para los únicos que las vidas de la humanidad vale cualquier sacrificio. Oh, nobles salamandras, sin duda, amigo mío. Ya, entonces les dejo el anuncio. Yo voy a revisar cuánto nos falta para ver qué tan bien estamos. Porque vamos bien, estoy seguro. Así que quito esto un segundín. Ya. Veamos entonces. Ya. Siga a ver, 5. Vamos súper bien, vamos súper bien. Ya. Bueno, se me han acabado los bebestibles, así que continuemos nomás. Motep encajó el extremo del brazo de nuevo en la articulación del hombro. El dolor no tenía importancia. El gesto de su rostro era más por la frustración que sentía que ante el hecho de que el brazo y por tanto la lanza se vería debilitado. Respiró profundamente un par de veces y apoyó la espalda contra una compuerta. El combate contra Vsoric había continuado por el pasillo exterior al puente de mando hasta llegar a los camarotes de los oficiales superiores donde él se había alojado antes de que lo confinaran en una de las celdas de aislamiento. Estaban relativamente cerca del puente de mando, por si se presentara una emergencia que requiriera la presencia de uno de esos oficiales. Aquello tenía poca importancia en esos momentos, ante una muerte segura, salvo por el hecho de que el rastro de destrucción provocado por su enfrentamiento permanecería. Motep se dio cuenta de que era el único ser vivo en la cubierta de mando mientras observaba el techo agujereado y los restos de dos cubiertas perforadas sostenidas tan solo por unas pocas vigas y unas columnas humeantes pero intactas. El capitán de los 1000 hijos había perdido de vista al demonio cuando lo hizo atravesar la cubierta y aterrizó en la cámara que había debajo. Vsoric podía estar en cualquier sitio. Notó el sabor de la sangre en la boca y supo que el caparazón que formaba la fusión de sus costillas se había roto. Respiraba con jadeos, lo que indicaba que tenía uno de los pulmones perforados y le ardía el hombro. Lo cierto era que el combate no se estaba desarrollando como él había esperado. «Te resististe», le dijo el demonio. «Puse a tus hermanos en tu contra, te mostré el camino y te negaste. Fue una estupidez». Motep trató de captar de dónde venía la voz de Vsoric, pero le llegaba de todos lados a la vez. «¿Eres consciente de lo frágil que es la posición del emperador?
la facilidad con la que sus hijos se enfrentarán entre sí. No me costó apenas nada hacer que el lobo espacial sintiera una hostilidad insoportable contra ti, y tan solo un poco más que ese capitán puritano dejara de defenderte. Motep hizo caso omiso de aquella provocación e intentó concentrarse. La oscuridad se extendía por los camarotes de los tripulantes, ya que la energía había dejado de recorrer los conductos del iracundo, así que cerró los ojos y confió en su visión psíquica para que lo guiara. El sistema de soporte vital había dejado de funcionar al quedarse sin energía, por lo que el aire se estaba viciando. Motep se esforzó por mantener una respiración pausada y así no consumir demasiado oxígeno. El imperio caerá. Le prometió Vsoric. La galaxia quedará sumergida en sangre y fuego. El dominio de la humanidad se acabará. Motep miró a su alrededor. La visión psíquica le mostró la imagen granulosa de un mundo gris y sombrío carente de detalles. Los cadáveres de los oficiales que habían muerto en sus camarotes relucieron brevemente, como velas que se estuviesen apagando. Una chispa vital, voraz, roja y ardiente llamó la atención de Motep. Vio la forma demoníaca. Su piel era igual que un fuego incandescente. Sus cuernos retorcidos nacían de una cabeza rugiente. Una melena de cabello negro y espeso le cubría la espalda, de donde salían 2 enormes alas agujereadas. Sus pies, rematados en garras, arañaban el suelo. «Te veo», susurró y le arrojó la lanza. El demonio soltó un rugido agónico cuando la lanza dorada le atravesó el cuello. Motep abrió los ojos y Vsoric se le apareció como la abominación que era, aunque atravesado por su arma. Echó a correr hacia el demonio para intentar aprovechar al máximo la pequeña ventaja que había obtenido. El demonio se retorció sobre sí mismo y soportó el dolor que le provocó la punta de la lanza. Y soportó el dolor que le provocó que la punta de la lanza le desgarrara su carne temporal. Su enorme boca se abrió hasta convertirse en unas fauces que llegaron hasta el torso, y justo cuando Motep estaba a punto de llegar hasta él, Vsoric vomitó un chorro de fragmentos de hueso ardiendo. El capitán de los 1000 hijos recibió el impacto de un fragmento en la pierna después de que le atravesara la armadura con facilidad. Retrocedió cojeando, pero no sin haber arrancado antes la lanza del cuello de Vsoric, de donde salió un chorro de ícor. Motep le propinó otro lanzazo, y esta vez la punta se clavó en la musculatura del hombro del demonio. El suelo se desplomó con la sacudida propia del metal al ceder. El Astartes y el demonio cayeron hacia el negro vacío que se abría debajo. Aterrizaron en un espacio muerto del interior de la nave que separaba los camarotes de las cubiertas industriales inferiores, donde persistía una penumbra helada. Motep se apartó rodando de la criatura que se había llevado la peor parte de la caída y retrocedió trastabillando. Vsoric se alzó acompañado por el chirrido del metal al partirse. Las vigas que tenía a su alrededor empezaban a doblarse. La nave se estaba despedazando. El demonio rugió para mostrar su rabia y se preparó para desahogar su furia cuando las vigas de apoyo cedieron. Cayeron juntos de nuevo hacia una oscuridad helada. Fin de sección. A ver. El lobo espacial tenía la percepción de la realidad alterada con respecto a Motep. Los lobos no eran así. A lo que he entendido es que ya era así, por lo menos este lobo, no puedo hablar por todos los lobos. Brimgar ya era así, ya tenía esta mala onda, esta mala leche para con Motep. Y lo que hizo el demonio fue intensificar eso. Eso como que lo dijo en el anterior capítulo. Como que le había metido leña al fuego. Eso creo que sería la mejor forma de decirlo. A ver, eso me hace recordar una cosa que vi en temas de supervivencia. Si bien medir el agua es importante si estás perdido en el desierto, tampoco la ración es tanto. Porque más de una vez se encontró muertos con cantimploras llenas. Oh, mira, un poco muy precavidos. Pero bueno, ya nos falta poquito, así que un anuncio mientras me hago un breve refill de agua, muy rápido y continuamos.
Oh, hacer las voces de demonios siempre es un poco más, o sea, más que difícil, más demandante, digamos. Entonces, después de eso, tomar agua se siente súper bien, así es como, oh, qué manjar. Pero bueno, continuemos. Vamos, vamos, vamos. El sonido del océano se apagó cuando Bringar recuperó la conciencia. La máscara facial cubierta de arañazos del devorador de mundos lo estaba mirando. Me alegro mucho de verte, le dijo el viejo lobo con un gruñido mientras se ponía en pie. A Bringar le dio la sensación de que tenía todo el cuerpo cubierto de moretones y el dolor que le recorrió una de las piernas lo hizo tambalearse al principio antes de que consiguiera erguirse del todo. Tenía la barba y la armadura manchadas de sangre. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?, le preguntó al darse cuenta de que seguían en la armería. Unos pocos minutos, le contestó Skral. No tenemos tiempo para descansar. Los portadores de la palabra patrullan toda la nave en nuestra busca. Llevan un buen tiempo intentando cazarte, ¿no?, adivinó el lobo espacial al fijarse en las brechas y las quemaduras que mostraba la armadura de Skral. Casi llegó a imaginarse la expresión enfebrecida en los ojos del devorador de mundos, el tipo de rictus nervioso que cualquier persona en huida continua mostraría tras ser perseguida durante mucho tiempo. El devorador de mundos ya era volátil de por sí. Alterado como estaba, sus nervios podían saltar en pedazos en cualquier momento. Varias semanas, creo. El hijo de Angron parecía un poco confuso al respecto, ya que todo el tiempo que había pasado a bordo del abismo furioso le había embotado el sentido necesario para diferenciar lo que era real de lo que eran simplemente fantasmas en su mente. ¿Logró alguien más subir a bordo?, le preguntó Bringar mientras blandía a Colmillo Infernal para recuperar la fuerza del brazo. El viejo lobo se fijó en que el portal de luz roja seguía abierto. Soy el único superviviente, le respondió Skral con sequedad y se dirigió hacia el portal. ¿Sabes a dónde lleva eso?, quiso saber el guardia del lobo al observar el modo despreocupado en el que el devorador de mundos se dirigía hacia esa salida. El pasillo que hay al otro lado nos llevará hasta la cubierta de motores. Tenemos que llegar hasta la cubierta de armamento y destruir los torpedos ciclónicos, le explicó Bringar. ¿Y cómo sabes que podemos llegar hasta los motores desde aquí? Lo sabe porque yo... Lo sabe porque yo se lo he contado, le dijo una voz familiar desde las sombras y Bringar notó que se le erizaban los pelos de la nuca. Destruir los torpedos ciclónicos ya no es viable, añadió la voz mientras su propietario salía de la penumbra. ¡Cestus!, dijo Bringar con un gruñido al pronunciar el nombre. El ultramarín metió en la pistola Volter un cargador lleno que había cogido de la armería y asintió en dirección al lobo espacial. No nos queda más que una salida, le explicó Cestus. El plan fácil ya no es posible. Debemos intentar lo más difícil. Es lo único que nos queda. El silencio de Bringar equivalía a una pregunta. Debemos destruir la nave, afirmó Cestus. Fin de capítulo. Muy buen fin de capítulo en todo caso. Y, a ver, y estos son los únicos 3 que quedan. A ver. Claro, los otros ultramarines ya han muerto. Lobos han muerto. Devoradores han muerto. Ah, y Motep, que, bueno. No creo que todavía haya muerto. Algo más va a pasar con ese. Pero hoy... Ya, está todo. Hemos terminado oficialmente nuestra penúltima sesión. Y queda todo dado para nuestra última sesión, que son los 2 últimos capítulos. Y a ver, lo de hoy y ayer eran 30 páginas, ¿ya? Y los 2 capítulos de mañana, sumados, creo que son 33. Porque, a ver, ya estamos con estos. Capítulo 20 son 21 páginas y capítulo 21 son 11 páginas. Así que es... Ya es la conclusión. El lunes seguiré el directo. Mañana es nuestro último directo. Mañana es domingo. A ver, ¿sí? ¿Hoy es sábado? Sí. Mañana, domingo 23, terminamos con esto.
Y dado que es domingo, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque, a ver, leer esto van a ser como 2 horas y media y el... Porque tengo un relato corto también. Ah, pero el lunes tengo libre, no trabajo, así que el lunes yo creo que aplicamos un relato largo. Sí. Ya, lo que yo creo que vamos a hacer mañana es hacer doble sesión. A ver, respondiendo a tu pregunta, Saulo, efectivamente esta es la hora a la que se suele transmitir. De todas formas, en la descripción del video hay 2 links al calendario de la logia, ¿ya? Están dos porque si uno no te funciona, te va a funcionar el otro. Ya son 2 opciones de lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí puedes ver el horario o sea, acorde a tu uso horario local, ¿ya? Hay una opción que dice usar el horario propio, algo así. Es súper sencillito. Pero ahí te va a decir en qué hora tuya se transmite. Dado, tú eres de España, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo empiezo a las 10 más 4 serían las 2 de la mañana, por lo general, en hora española que empezamos. Salvo si estás en la parte más cercana ¿qué se llama? A Islas Canarias, que ahí sería la 1 de la mañana, porque eso, hasta donde tengo entendido, tienen 2 usos horarios. Pero si te vas al calendario, ahí te vas a la segura. Entonces, yo creo que el lunes vamos a leer Proyecto Caban o Caban. Y mañana lo que podríamos hacer es empezar un poco más temprano para terminar la novela y ir con un relato corto que ya tengo listo. Que ese es corto, corto, así, media hora y chao. Entonces mañana, manera de clausura, y para compensar, digamos, un poco que febrero ha sido un mes con menos actividad, y dado que la próxima semana me toca, ¿qué se llama? Me toca pega en la noche, y por ende no vamos a tener narraciones aquí. Está bien, eso vamos a hacer. En todo caso, mañana prepárense para empezar un poco más temprano, digamos, ¿ya? Yo creo que 1 hora más temprano. O podríamos hacer doble turno, cosa de que, o sea, uno súper temprano, cosa de que puedan estar los adeptos hispánicos, y otro en el horario normal, los 2 capítulos de cierre de temporada, digamos. ¿Ya? Ya, pero eso vamos a hacer. La defensa de la puerta de la eternidad no la vamos a hacer, o sea, falta mucho para eso. Justo ayer estábamos comentando, hay muchos prerequisitos para llegar a eso. Ya, entonces tenemos que leer todavía muchas novelas antes de llegar a eso. Es que eso ya es asedio de Terra. Entonces estamos muy lejos de eso. Yo creo que en 2 años vamos a llegar por ahí. A ver, tal vez un poco más. Pero suponiendo 12 novelas por año, en 3 años son 36. Uy, son como 4 años para leer toda la herejía. Lo vamos a dejar en que nos falta harto. Pero bueno, hacia allá vamos. Ya, entonces. Ahora vamos con lo que nos compete para cerrar la sesión de hoy. Tenemos que sapear. Entonces. ¡Oh! Y ahí nuestro buen capellán se mandó una frase brutal. Ah, pero en todo caso, verdad, ahí el capellán me ha hecho recuerdo. El discurso de las puertas de la eternidad de Sanguinius está aquí dramatizado, está en el canal. Pero eso, más allá de todos los eventos en la novela, no los vamos a tocar, solo está el discurso. Los rebeldes tuvieron 200 días para llegar a Terra, pero nosotros tendremos más de 2 años para lo mismo. El, sí, pues es que leyendo una novela al mes, igual avanzamos 12 novelas al año. Y en 4 años, ¿cuántos son? ¿Son 40 y algo? ¿50 y algo las novelas de la herejía? A ver, espera, vamos a darle una revisada muy rápida, muy veloz.
La daga enterrada, que es la... A ver... Que creo que es la última novela de la herejía. Es el libro 54. ¿Ya? Viene después de Titan Death, que es el 53. La daga enterrada. Sí, esa es la última novela aparentemente. Son 54, pues hermanos. O sea, estamos hablando de 4 años y medio para leer toda la herejía si es que leemos un libro por mes. Entonces, da para largo, da para largo. Y a esto de paso, claro, hay relatos. O sea, aparte de los relatos cortos, que son partes de novelas, hay ebooks, están los libros de la serie Primarchs, hay novelas cortas. Uf. Bueno, por lo menos hay para entretenernos por mucho tiempo. Ya. Entonces, procedamos con lo que nos compete, mi querida gente de Terra. Y yo los dejo un momento y veremos quién se avecina por aquí. Conmigo hasta más ratito. Hola, 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 querida gente de Terra. Estoy aquí nuevamente con ustedes. Soy yo, su amigo favorito, su amigo número 1, el que trae las sonrisas a su rostro. Su querido amigo, el inigualable, carismático, único, fabuloso. Y bueno, ya no seguiré tanto con el autohalago porque van a creer que soy uno de esos pavos reales de la tercera. Y como ustedes bien saben, yo soy un lobo lunar. Somos lo mejor de lo mejor, pero bueno, también somos humildes. Porque tú sabes, cuando tienes muchos méritos, no hay para qué estar alardeando de ellos. Más bien así te quitas los méritos. Pero bueno, mi querida gente de Terra, yo estoy aquí para hacerles un pequeño servicio, pero no es solo entretenimiento lo que me interesa en este momento, sino también prepararlos para lo que se avecina. La verdad es que los capítulos que siguen serán bastante fuertes, así que probablemente los apenen un poco, les traigan algo de tristeza y... Bueno, no me gusta verlos tristes, así que tengo preparado para ustedes un excelente chiste que va muy relacionado a la obra en cuestión. Así que, bueno, aquí va, es un chiste de estos que sugiero en forma de pregunta. A ver, ¿por qué el primarca Gilliman sumergió su comida en ácido sulfúrico? A ver, ¿alguien puede adivinar ya que hablamos de Ultramarines y el reino de Ultramar y Calf y todo eso? ¿Por qué el primarca Gilliman sumergió su comida en ácido sulfúrico? Pues porque le gusta su comida ultramarinada. Bueno, espero que hayan entendido el chiste. La verdad es que es un chiste muy refinado, muy inteligente. Decidí subir un poco el nivel de mis chistes porque, bueno, sé que, por ejemplo, está por ahí la inquisidora Aurelia, el Johnson Bulper, que tiene unos chistes muy inteligentes. Y yo dije, bueno, tal vez pueda hacer chistes como ella. Y bueno, dado que las comidas marinadas se hacen con jugo de limón para hacer la ceviche o vinagre para hacer adobos, bueno, un ultramarín usaría ácido y como todos son ácidos, y bueno, estoy explicando demasiado mi chiste y creo que así pierde el chiste. Así que no se preocupen, si alguien no entendió, tengo otro chiste bajo la manga y también tiene que ver con comida y bueno, sé que muchos de ustedes son de México, un país donde se come mucho picante. Entonces aquí va uno especial para ustedes. ¿Por qué el señor de la guerra tiró chiles al espacio? A ver, vamos, yo sé que pueden. ¿Por qué el señor de la guerra tiró chiles al espacio? O ajíes para mis otros camaradas de otros países donde le llaman de otra forma. ¿Por qué el señor de la guerra tiró cosas picantes al espacio? Bueno, pues porque él quería que la galaxia arda. Oh, bueno, veo que mis chistes fueron tan buenos que hasta apareció mi querido amigo el pequeño Horus Aximand. Oh, y siempre me da mucha alegría verlo, mucha alegría, porque él es un gran amigo, un gran y fiel amigo. Aunque, bueno, muchas veces él está con su otro amigote, ese Kyle Abaddon, que ese es un tipo realmente aburrido. La vez que intentó hacer un chiste prácticamente nos hace llorar, pero por el cringe. Pero en fin. Lo importante es que ya tuvimos instancia para reír y espero que eso los deje emocionalmente preparados para lo que viene en el próximo capítulo, porque ahora, gente de Terra, debemos ir a lo que corresponde.
En el próximo capítulo, veamos. Y aquí es cuando les cuento. A ver, denme un momento. Bueno, ya fue suficiente de jaja, juju. En el próximo capítulo, capítulo 20, veremos contención, véngame e inmolación. Y bueno, como verán, es más que seguro que habrán muertes, sacrificios y bueno, ¿qué les puedo decir? La misión de estos ultramarines se ve bastante... Bueno, ni siquiera es solo un ultramarín, un lobo de Fenris y un devorador de mundos. Vaya, no quisiera hacer cestus en este momento. Creo que estoy bastante feliz con mi vida. Así que, bueno, puede que sea bastante trágico el final de esta novela, pero por lo menos los mando ahí con esas risas en la bolsa. Mantengan la sonrisa, gente de Terra. Es un gusto verlos. Se me cuidan. Como siempre, les manda un gran abrazo de oso, su amigo Tarik. Oh, y hablando de osos, ¿podría contarles el chiste del oso? No, señor Tarik, no puede. Bueno, adiós. Y bueno, ahí tuvimos la participación de nuestro querido amigo Tarik Torgadon, que le manda de paso un especial saludo a su querido y leal amigo pequeño Horus. ¡Qué barbaridad! Y ni siquiera para uno decirle, oye, Tarik, no le mandes saludos porque ese weón anda dejando su espada botada para que la gente se accidente. No, ¿para qué le vamos a romper el corazón con cosas que mejor que no sepa? Mejor que no sepa. La ignorancia es dicha. No es el mejor de los refranes o dichos populares o qué sé yo, pero en este caso es entendible, ¿ya? Ay, señor, pero bueno, qué buenos chistes que se saca nuestro buen Tarik, ¿ve? Y de paso subiendo el nivel, así, a chistes que uno tiene que entender, así, ahí para subirles el nivel y ¿qué se llama? Y para quedar bien ahí con la inquisidora y que diga, pues también, oye, los chistes de Tarik también son buenos, no solo los del león. Y ahí el Adeptus arruinando así lo del chiste del oso, pero pocha, algún día llegará. ¡Ay, mira, pequeño Horus lo echa de menos! ¡Ay, señores! Pero así, con la comida ultramarinada ¿y qué se llama? Y la galaxia ardiente. Bueno, y en todo caso lo de marinado, estaba investigando un poco acerca del chiste antes de soltarlo, y claro, el proceso de marinar vendría a ser lo mismo para los escabeches, los ceviches y... ¿Qué era la otra cosa que dije? Los adobos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todos usan ácido, ¿no? Porque mal que mal, el vinagre y el jugo de limón son ácido cítrico, y el de vinagre creo que es acético, pero no estoy seguro, puedo estar hablando weas. Pero espera que soy abuelo, no, podemos ver eso inmediatamente. Y así aprenderemos otra cosa. A ver, vamos a ver aquí. Ácido acetil salicílico, ese es de las aspirinas. Ya, el ácido acético se encuentra en el vinagre. A ver, pero aquí, pucha, aquí Gemini ya me ha hecho la pega. Es una sustancia química orgánica que se encuentra en el vinagre y es responsable de su sabor y olor agrio. También conocido como ácido etanoico o ácido metilcarboxílico. Bueno, pero la cuestión es que ese ácido es el vinagre. Entonces, solo vinagre se vuelve... O sea, si metes la comida en vinagre se vuelve escabeche. Como por ejemplo los encurtidos, las verduras que ponemos en vinagre para que queden espectaculares. Como el chucrut o los pepinillos o esas cosas. Si a eso le aumentas, bueno, en España creo que le llaman pimientos, lo que en Norteamérica le llaman chiles o sea, Norteamérica, México, por supuesto, y supongo que Centroamérica también, no estoy seguro, pero en Sudamérica, por lo menos Bolivia, Perú, Ecuador, países andinos, le llamamos ajíes. Claro, Chile también, por supuesto, pero entonces pueden ser de los dulces o los picantes. Entonces, vinagre más chiles, pimientos o ajíes sería adobo. Y si es limón, se considera ceviche. Bueno, he ahí los marinados. Y ahora pueden decir, mi querida gente de Terra, aquí estamos. Hoy ya he aprendido otra cosa. Ah, maravilloso. ¿Cuántas cosas se aprenden al leer acerca de Warhammer? Ah, jefa. Ya, muy bien. Entonces, ahí ya estamos con todo. Uy, yo ya me tengo que ir a la pega, maldición. Pero bueno. Entonces, a ver, en Centroamérica, por lo menos El Salvador, se les dice Chile. Perfecto. Entonces ya, Centroamérica para arriba son chiles y
Bueno, no sé si en los países, ¿qué se llaman los países caribeños? No sé cómo le llaman. Si es chile o ají. Pero bueno, de todas maneras, yo voy a ahora proceder a despedirme. Un segundo. Un segundito para marcar en la pega y ahorita me despido como corresponde. Ujú. Perfection. Ay, ahí se me salió un perfection por apretar el 2 y el 3. Y desaparecí yo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos, mi querida gente de Terra. A ver, estamos en 94% de nuestra novela, asumo. 94%, exactamente. Nos quedan los últimos 2 capítulos. Mañana los terminamos. Entonces mañana va a haber doble función. Primero un relato corto en la tarde y en la noche la emisión estándar con los últimos 2 capítulos y final de la novela. Y eso, nos vemos mañana, no misma Sapo hora, pero sí mismo Sapo canal. Un águila imperial para ustedes, un saludo a la antigua para ustedes. Que les vaya muy bien, que les vaya excelentemente bien, rotundamente bien en todas y cada una de sus misiones. Recuerden que cuando la dificultad y la adversidad se les presenten, deben mirar hacia adentro porque ahí encontrarán todo lo necesario para sobreponerse a ellas. Y recuerden, vuestra mente es más fuerte. Así que aliméntense bien. Hydratus Dominatus. Llévense también esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy se me perdió el Joshua. Aquí está. Llévense unos Joshuas de mucho cariño. Ahí está. Bien para todos. Y que les vaya muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.